Hace meses que habitamos las islas del río, en el delta generoso de la arcilla y el sol. Durante el encierro de los hombres, la naturaleza se liberó de venenos. Con la hambruna, los jóvenes se fugaron en estampida de la ceguera de sus mayores y hallaron en el delta el cobijo del barro. Ahuyentaron a los monstruos de los humedales, organizaron a los isleños. Viejas custodias del limo sagrado les enseñaron a cultivar la tierra y a pescar con las manos. Ahora mis hijos me alimentan como a un gorrión herido que ya no vuela. Bueno, este es un libro que acaba de salir por Ediciones Corregidor, por el que empezaron todas estas conversaciones acerca de las posibilidades del río, del delta, en el medio de la pandemia. Lo escribí en el 2020, justamente en el encierro más estricto, preguntándome acerca de cómo nos comunicamos y nos relacionamos con nuestro entorno en el espacio de Tigre, en el espacio del delta, cuando también en este encierro tan estricto veíamos que había quemas en los humedales. Y empezaron a hacer eco un montón de preguntas que yo no solamente contacto con ellas desde la investigación y desde la docencia, sino también como escritora y como habitante de Tigre. Este es el libro del que yo les hablo, pero en realidad les vengo a hablar de lo que cuenta el libro, que es cómo habitamos el delta. Ahora, yo les pregunto, ¿existe la posibilidad de la utopía en medio de la realidad que vivimos? Crisis tras crisis, no solamente las económicas de las que vienen hablando mis compañeros, sino también las ecológicas. Y ahí está la pregunta. Yo vengo trabajando con una literatura que se llama literatura especulativa. ¿Por qué? Porque imagina o intenta imaginar los escenarios futuros. Por ejemplo, las distopías, las utopías, la ciencia ficción en general. Y hay una literatura que está ubicada en nuestro delta y que no sé si ustedes conocen. Para remontarnos a sus orígenes tenemos que irnos hasta el siglo XIX. ¿Por qué? Porque en 1850, exactamente a mitad del siglo XIX, nació la primera utopía justamente en nuestra región. ¿Saben quién la escribió? Nada más ni nada menos que Domingo Faustino Sarmiento. Y se llamó Argyrópolis. El libro, que ustedes pueden ver ahí con un diseño moderno, en realidad tiene una tapa muy sencilla, y se tituló Argyrópolis porque en realidad se hablaba de un estado sobre la cuenca del Plata. ¿Qué proponía Sarmiento en ese momento? Algo que lo había conmovido de toda la zona del delta. Él tuvo una casa que nosotros podemos visitar en la zona justamente del Carapachay y escribió el libro Carapachay porque ustedes saben que él se sintió fascinado por esta región, incluso hizo incursiones que tienen que ver con la economía regional, trajo la nuez pecan, trajo las cañas que después fueron una gran industria del mimbre. Entonces hizo una transformación en la región que buscaba justamente un proyecto de país agroexportador. Ahora, este proyecto pudo ser vigente, pudo sostenerse en el tiempo, esta utopía que era Argyrópolis. Bueno, les voy a contar que él había diseñado este estado de la Cuenca del Plata, incluyendo otros estados-nación, incluyendo al Paraguay y al Uruguay. Y justamente iba a ubicar en la cuenca, digamos, en la isla Martín García, la capital de este país. El gris más claro sería lo que él imaginaba como Argyrópolis, el gris más oscuro era todavía región india, ¿no? O sea, era el territorio todavía habitado por las distintas comunidades indígenas del país. Esto es 1850, pero pronto, en 1870, llega la guerra contra el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza. Solamente 20 años después, esta utopía de integrar regiones se disuelve por la guerra más sangrienta que vivimos en nuestro territorio. Por lo tanto, estamos viendo que la utopía se empieza a disolver y empieza a transformarse en lo que llamamos distopía. Pasó también que, como consecuencia de la guerra, llegó la fiebre amarilla a la región. Peste, invasión de langostas, sequía en lo que era el territorio del campo. No sé, ¿les suena? Crisis del campo, crisis económica, peste. Estamos en un contexto muy parecido al actual, pero a fines del siglo XIX.
lo que sucedía en este momento también, más cerca de los 90, la caída de la Bolsa de Buenos Aires, oleadas inmigratorias, crisis del empleo también. Por lo tanto, ¿es posible pensar la utopía a partir de este fin de siglo? Claramente no. Pero bueno, no nos quedamos solamente con esta situación. En el siglo XX, y les ahorro las imágenes, 2 guerras mundiales, la crisis del relato de la modernidad, llega la posmodernidad con todos sus cuestionamientos. Por lo tanto, la distopía es lo que parece sostenerse a lo largo de todo el siglo XX. Llegamos al siglo XXI y claramente yo sigo trabajando esta literatura que intenta imaginar los futuros, intenta imaginar los escenarios a partir del presente. Cada vez más difícil, ¿verdad? Cada vez más distópico y menos utópico. Llegamos, como les decía, al siglo XXI y me deslumbra una trilogía que escribió Claudia Aboaf, una escritora que vive en la región y que en realidad también es militante ecologista. Escribe una trilogía que empieza con Pichonas, sigue con El Rey del Agua y con El Ojo y la Flor. Esta trilogía cuenta algo apasionante, o a mí me cautivó, que es la historia de 2 hermanas. Estas 2 hermanas en realidad se van separando y buscan reencontrarse hacia el final de la última trilogía. ¿Y qué vienen a discutirnos? Vienen a discutirnos los paradigmas de la modernidad. Sobre todo esta idea de que solamente se puede progresar o se puede evolucionar, como la teoría de Darwin sostiene, a partir de la competencia y de la ley del más fuerte o del más apto. Sin embargo, estas hermanas empiezan a demostrar que en realidad lo que se logra es a través de los vínculos y la cooperación. Finalmente, al final de la trilogía, las hermanas se reencuentran. ¿Llega a ser una utopía? No. La distopía se sostiene durante todo el texto porque en realidad lo que sucede es que el territorio del delta se enriquece porque el globo, el planeta entero, se ha desertificado y el único territorio que quedó con agua potable es justamente el nuestro. O sea que se invierte la relación de poder con la metrópoli. España es pobre porque está seca, se usan sandalias, y el Tigre, ya desmembrado del resto del país, es poderoso, se usan botas de hule, que son signos de poder, y se tiene agua potable. Eso se va revirtiendo por la falta de gestión del Estado y ese oro líquido empieza a escasear, de pronto se empiezan a secar los ríos y finalmente tienen que emigrar estas 2 hermanas y eso las lleva a un viaje de descubrimiento y a reencontrarse hacia el final de la trilogía. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque claramente yo me pasé horas leyendo esta literatura, que además es la que investigo y la que enseño, pero son horas de lectura apasionada, donde en realidad no solamente me concientiza esa literatura acerca del entorno y lo que yo vivo y cómo vivimos la pandemia, y que en realidad el origen de la pandemia tiene mucho de cómo nos vinculamos con los animales, ¿no? El tema zoonosis y los orígenes de las pestes muchas veces tienen que ver con esos vínculos. Y en vez de estar concientizándome desde la publicidad, claramente me estaban sensibilizando. Yo creo que lo que tiene de apasionante la literatura, sobre todo la literatura especulativa, es que nos invitan a pasar horas inmersos en la posibilidad de imaginar y de preguntarnos acerca de cómo vivimos, cómo habitamos el mundo que nos rodea. Porque claramente yo veo la imagen que ustedes están viendo de un oso polar agarrado al último pedacito de hielo y a mí se me estruja el corazón, ¿no es cierto? No sé a ustedes. Pero es una publicidad en la que ya nos estamos acostumbrando, nos estamos volviendo inmunes a este estímulo de la publicidad ecológica. A veces incluso es parte de la publicidad capitalista, ¿no? Bueno, rinde más, es eco-friendly, compren que esto es sustentable, y se vuelve un poco parte del sistema. Ya nos vamos inmunizando. Yo por lo menos, después de ver eso, sigo cocinando los ravioles, ¿no? O sea, hay un punto en el que nos olvidamos de contactar desde lo sensible. En cambio, las horas de lectura silenciosa nos invitan a sensibilizarnos. ¿Qué hace la literatura? Bueno, en realidad la literatura no tiene que tener ninguna función. Claramente la literatura es arte y el arte es gratuidad. ¿Qué significa la palabra gratuidad? Eso, libertad, apertura, no es comercial, no tiene un fin útil. Pueden decirme, sí, no sirve para nada, lo tomo, pero en realidad lo que sí tiene que hacer es ofrecernos la posibilidad de la imaginación. Y la literatura viene a conmovernos desde ese lugar.
Ustedes, ¿cómo se imaginan el futuro de la región? Esto es lo que tenemos, no sé si lo conocen, acá estamos parados. Esta es la cuenca del Plata, es el acuífero más importante de la región. En realidad hay 4 subcuencas en la cuenca del Plata, de los 4 ríos, de los 4 afluentes más importantes y del Plata en sí mismo. Es la región que conserva, es la segunda en el mundo que conserva mayor cantidad de agua potable. O sea, estamos hablando de que estamos parados en el oro líquido de aquellas novelas que yo les contaba. Ahora, ¿ustedes cómo se vinculan con este espacio? ¿Piensan en el río? ¿Piensan en los animales? ¿Cómo se vinculan con la naturaleza desde el lugar que les toca? ¿Piensan en el agua como sujeto de derecho? ¿Piensan en los animales con derechos? ¿Saben ustedes que estos humedales que ustedes ven en las pantallas son los reservorios de agua potable porque además son los que purifican? Funcionan como esponjas los humedales. O sea, purifican el agua de manera natural con el carbono que ustedes tendrían en un filtro de agua. Bueno, los humedales tienen ese proceso naturalmente, ¿sí? Entonces, se purifica, se oxigena todo un ecosistema. Los humedales conservan el 40% de la biodiversidad de todo nuestro territorio. Entonces, los humedales del mundo conservan el 40% de la biodiversidad de justamente animales y plantas del planeta Tierra. Y nosotros estamos en el segundo más importante. Por lo tanto, les vuelvo a preguntar, ¿qué rol debería tener la literatura? ¿Y es posible hoy imaginar utopías? Ni me responde la tecnología. ¿Así? ¿Se las imaginan? ¿Así? Este es el resultado. Esto lo vimos durante el encierro, durante la pandemia, y lo vimos hasta hoy, lo seguimos viendo. Entonces, los imaginarios que nos propone la literatura no pueden ser utópicos porque la distopía ya llegó. La estamos viviendo hoy. Y esto es lo que estamos padeciendo. Ustedes saben que la ceniza no solamente nos afecta en la respiración, en los niños recién nacidos, sino que va matando la naturaleza, los animales, las plantas. Toda la ceniza que cae al agua mata lo que vive en el agua. Entonces yo les pregunto, hasta que no tomemos conciencia de todo esto, ¿podemos pensar en la utopía? ¿En un cambio? ¿En una forma de la esperanza? Bueno, yo les comparto esta foto, que es muy íntima. Son escritoras, militantes, algunas forman parte del grupo Mirá, una de ellas es Claudia Boaf, la autora de la trilogía de la que les conté, y todas fuimos a las comisiones donde se debaten estas cuestiones y luchamos por una ley de humedal ya. Y les pido, si ustedes pueden colaborar, votar, militar estas causas, porque realmente esta ley de humedales es urgente. Y no cualquier ley de humedales, sino aquella que no acata el lobby empresarial. ¿Por qué? Les voy a contar algo más. Hay muchas ONG, muchas instituciones que respaldan una ley conjunta que apele por justamente la evaluación del impacto ambiental. Esto es lo que tenemos que buscar, ¿sí? Que el impacto ambiental sea tenido en cuenta cuando se funda una ley o se vota una ley de estas características. Yo les digo, yo estuve en esos debates, la adrenalina es apasionante. Sin embargo, ¿saben la frustración que es salir del debate y que otra vez la ley no salga? Hace años, 9 años que estamos con eso. Yo solamente quiero que el fuego esté en el cielo del delta en los atardeceres sobre el río. Es el único rojo que quiero ver en mi paisaje. Finalmente, les pregunto, ¿qué clase de utopía ustedes podrían imaginar después de todo lo que conversamos? Bueno, claramente yo intenté esta búsqueda cuando estaba en la pandemia. Me pregunté acerca de todas estas cuestiones y pensé que no podía ser la misma utopía que escribió Sarmiento. ¿Por qué? Porque la utopía que él planteaba era la utopía que hoy lleva a quemar los humedales. Era la utopía del delta agroexportador, donde la naturaleza es una matriz de recursos, solamente se piensa como materia prima y no se piensa como sujetos de derecho. La naturaleza es sujeto de derecho y debemos vincularnos con ella desde otro lugar. Entonces, cuando pensé en la posibilidad de la utopía,
la pensé desde ahí, desde los vínculos y de la cooperación. Por eso les voy a leer el último texto de hoy, que justamente es el 20, el poema 20, y que dice así. Les voy a pedir que cierren los ojos, que se conecten ya no con las pantallas que hoy me traicionaron, sino con ustedes mismos. Estoy en el país de la jauja o la cucaña. Los peces saltan a las cestas que dejamos en la orilla. Las naranjas pasan de flor a fruto en pocas horas y los nogales maduran antes de ser semilla. Las codornices y los gansos dejan racimos de huevos dentro de los zapatos que esperan el amanecer al resguardo de los alisos. Los atardeceres son violetas o rojos como la arcilla y las noches más celestes que todos los otros cielos. El agua traslúcida lava las cabezas de los niños que nacen con cada luna desde el lecho del río. Millones de luciérnagas iluminan el camino hacia esa red atrapasueños de hilos fluviales, albardones y senderos. Así, de tanto en tanto, llega a nosotros un varón errante, desorientado, peregrino del continente. Así, alimento mi esperanza de que olvides la cacería, abandones la presa y llegues hasta aquí, mi amor, con las manos vacías y los pies de barro, para que también sanes del abuso del hombre y aprendas la canción de la aldea. Gracias.